Presenta Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Yerba Salud y Flora en Revoltijo de Salto y ganate un 0 kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Bueno, muchas gracias a aquellas personas que se están comunicando con nosotros, nos están contando cosas, experiencias realmente traumáticas, y eso, bueno, lo valoramos especialmente por la confianza en el programa y también, por supuesto, a nuestras invitadas. De hecho, hay una mujer de 48 años que te conoce, o que tú conoces el caso de ella, un caso donde el abuso deriva en el comentario a la madre, y la madre que le pega un tirón del brazo para silenciarla, para no escuchar lo que le quería contar su hija, ¿no? Bueno, después escribe una mujer también de Alba, de La Teja, de 60 años, dice que a los 13 había un matrimonio que el padre era abusador y nunca pasó nada. Sus hijas tenían hijos del padre, que es lo que ocurrió en el caso de Rivera, ¿no? Por eso hay que difundir más, no solamente abusan en los hogares de menos recursos, en los otros también. Esto tú decías que era uno de los mitos. Los casos que llegan a la justicia, no diría que exclusivamente, pero tienen como protagonistas, por lo general, a familias de hogares muy humildes, muy pobres. Porque hay un control social también que hace que un médico que trabaja en un hospital público tenga una tendencia mayor a pensar, bueno, sí, acá puede haber un abuso e investiga, que en un hospital o en un sanatorio privado de alto nivel, que no sé cuánto los médicos se involucran cuando hay una sospecha de abuso sexual y cuánto pueden llevar a la justicia un caso así. Lo mismo en los colegios privados de altos niveles, lo mismo los profesionales que puedan atender. Entonces, me parece que ahí hay un tema que tiene que ver con los prejuicios de los operadores y en el hasta dónde me meto. Porque abusos hay en todas las clases sociales. Sí. Y es cierto que son los menos los que llegan a la justicia, los de clase social alta. Bueno, teníamos por allí que nos enviaba las compañías de la producción del programa las declaraciones de Jorge Chediak. Para leerlo textualmente, Chediak en declaraciones ha subrayado, lo que decía es que en el caso de Rivera hubo un pedido del fiscal de aquel entonces, recogido primero por el juez actuante y luego por la doctora Tórtora, en el sentido de no seguir adelante con las investigaciones porque el caso se había focalizado en el incesto. Y el incesto requiere, así lo establece el Código Penal, para que sea una figura delictiva, el escándalo público, ¿no? Esto es la explicación desde la justicia. Aclaremos o reiteremos que el fiscal no, si bien es un operador de justicia, no depende del Poder Judicial, ahora depende de un organismo descentralizado. Esta es la explicación que da uno de los ministros de la Suprema Corte para explicar por qué el juez no procesó. Pero esto ocurrió, digamos, 7 años después de este archivo, no sé cómo llamarle, del caso, se volvió a presentar el mismo delito y ahí sí hubo un procesamiento. Esto es lo que hace que muchas víctimas puedan decir, yo por la duda no denuncio, no sea cosa que vaya a denunciar y vuelva para casa con el agresor, ¿no? Sí. No, yo creo que lo que no queremos es transmitir capaz que ese mensaje, claro, ¿no? Por eso venimos a estos espacios y empezamos a cuestionar este tipo de prácticas. No queremos transmitir que las personas no se animen a denunciar o que no se animen a pedir ayuda, porque si están en una situación de violencia tan grave y están sobreviviendo a esa situación, o sea, porque en general hablamos de sobrevivientes, son claro, gurises, gurisas o mujeres adultas que pasaron por el peor de los terrores, que es haber estado sometidos al dominio y a la violencia de quien te tendría que haber cuidado, que se animen sí a pedir ayuda. Es que si no piden ayuda, es seguro que van a seguir siendo que van a seguir siendo, abuso, que ese abusador va a seguir abusando de otros. Los abusadores no solo abusan de uno, cuando se pueden manejar con tanto poder y con tanta impunidad, repiten las conductas. Por eso cuando pensamos en la protección, tenemos que pensar en la protección de todos los gurises y las gurisas que estén involucrados o vinculados a los abusadores, porque si quedan libres lo van a volver a repetir. Y también hay que cuestionar este tipo de prácticas, ¿no? Que son muy omisas también y que desprotegen a las víctimas. No son todas, hay otros, de hecho esta otra jueza que actuó sí tomó las medidas del caso para proteger.
pero la protección de un gurí o de una gurisa que está sometido a la violencia no solo depende de una buena práctica judicial, depende de muchas personas que tienen que poder acompañar, que tienen que creerle a los chiquilines, que tienen que entender el daño y el efecto de lo traumático y que tienen que generar un montón de acciones para reparar. Y cuando decimos como reparar, no es solo reparar las secuelas psicológicas, ¿no? Sino poder entender qué fue lo que pasó, poder generar y dar las garantías de que no se vuelva a repetir. No se trata solo de encontrar las pruebas para procesar. No, claro, es decir, no es solo eso. No está solo para eso la justicia, ¿verdad? Porque en algunos casos puede también involucrarse, obviamente sin violar la ley, sin forzar lo que dice la ley, detectando algún otro tipo de situaciones. No, esta jueza perfectamente podría haber derivado al juzgado de familia y pedir medidas de protección. Quiero subrayar también, tengo entendido que fue una denuncia anónima la que vuelve a poner el caso en la justicia ahora, y eso hay que subrayar, esa buena práctica, ¿no? De los vecinos, de la comunidad que también se involucra, que también da una mano. En esto no podemos pensar los de afuera son de palo, no hay que meterse, ¿no? Esto es una vulneración enorme de los derechos humanos y un llamado a los profesionales a comprometerse. Sabemos que es difícil, ¿no? Que da miedo, que realmente a uno le genera, le revuelve las tripas, pero hay que comprometerse en esto para poder ayudar a las personas, y sí estamos viendo de que hay buenos resultados, ¿no? Para mí estos casos, para nosotras, todos estos casos en Rivera nos hablan de que de alguna forma se está dando una respuesta. No es que en Rivera haya algún problema y se juntaron todos los abusadores sexuales del país, de ninguna manera, sino por el contrario. Que ahí está funcionando bien una unidad especializada de la policía, específicamente en Rivera. En Rivera, la brigada policial está actuando muy bien, está investigando y está trayendo a la luz casos de explotación sexual, de abuso sexual, y eso es bueno, ¿no? Y eso habla de una esperanza también para quienes están sufriendo esto en silencio y en el ocultamiento. Bueno, el involucramiento social, Fabiana, es uno de los elementos para poder prevenir o para poder denunciar. ¿Qué otros procedimientos les parece que conviene destacar para aquellos que conozcan o que estén padeciendo este tipo de tormento? Capaz que las personas que lo están sufriendo, capaz que transmitir que se animen a pedir ayuda, ¿no? De buscar personas de su confianza para poder contar lo que están viviendo y para pedir ayuda. Capaz que quienes sospechan o quienes escuchan este tipo de relatos o quienes saben que alguien puede estar viviendo una situación de abuso como tan grave, que se acerquen también a ayudar, ¿no? El abuso existe porque hay abusadores, pero existe porque de alguna manera esto se está permitiendo socialmente. Las familias ampliadas lo permiten porque a veces pensamos que es un problema de esa familia o es privado y suceden en contextos de mucho aislamiento o de mucha violencia. Entonces, cuidar a un niño, cuidar a una niña, cuidar a un adolescente es responsabilidad de todos, no solo de las mamás. Porque ahí pilas ponemos el foco, ¿no? ¿Por qué la mamá no creyó? ¿Por qué la mamá no cuidó? Es verdad que algunas no quieren, hay otras que son cómplices, pero hay muchas que no pueden, hay muchas que no saben. El abuso sexual sucede en secreto y sucede y se instala generando muchísima soledad en los gurises, ¿no? Generando muchísimo aislamiento. Incluso hay muchas que sabiendo quizás tampoco sepan cómo manejarlo o sean porque también no saben, a su vez o porque víctimas, sean también víctimas o porque estén muy dañadas, porque es algo que les cuesta como mucho ver. Entonces, el cuidado de un niño es responsabilidad de todos, de toda la familia en un sentido muy amplio, es responsabilidad de la comunidad y también de las otras instituciones. Pero a veces ponemos el foco de nuevo. La justicia no actuó bien, que en este caso no actuó bien en primera instancia. ¿Y el resto qué pasó? ¿Qué pasó cuando va esa niña embarazada producto de una situación incestuosa y la salud no detecta el insecto, no actúa para generar las medidas de protección? ¿Qué pasa con el resto? ¿No? Que escucha a una mujer adulta que viene en una larga historia de abuso sexual y te dice que el abusador es su papá está libre y está conviviendo con otros chiquilines. ¿Denunciamos eso? O sea, hay responsabilidades institucionales claras en la escuela, en la salud, en el MIDES, en el INAU. Entonces tenemos que revisar seriamente nuestras prácticas y no solo capaz que indignarnos, sino seguir empujando para que las respuestas para los gurises sean lo que los gurises tienen derecho. Que no sea lo mínimo, sino que sea lo máximo a lo que tienen derecho para que efectivamente los protejamos. Después hay un tema importante que tiene que ver con, tenemos que dejar de enseñarle a nuestros hijos a través del sometimiento. O sea, tenemos que erradicar toda práctica de violencia, pero no solamente de violencia física, el golpe, el coscorrón, el tirón de pelo, el sacudón y otras, sino también la violencia emocional, ¿no? El someter. Tenemos que criar a nuestros hijos como sujetos de derechos, que ellos sepan que tienes derechos, que puedan decir que no, que nadie puede
acceder a su cuerpo, ningún adulto, digamos, puede acceder a su cuerpo, tocar sus partes íntimas. Hay que enseñar educación en las escuelas, educación en derechos, hay que trabajar mucho la perspectiva de género, el lugar de las mujeres, de los varones, porque la violencia sexual lamentablemente tiene un gran componente de género. Tenemos que erradicar la educación machista. De hecho, bueno, hay también casos de varones 68 a 15, sí, notoriamente hay un sesgo de género muy marcado. Hay varones que son abusados, claro. Es importante hablarlo y decirlo para que esos varones también se animen a pedir ayuda, es muy importante. Pero tenemos que erradicar la educación machista en nuestros hogares, en la educación en salud que pueden hacer los pediatras, en las escuelas. Me parece que hay algo importante que tenemos que hacer con nuestros hijos e hijas, y empoderarlos en sus derechos no quiere decir criar hijos que no acepten ningún límite, no tiene nada que ver. Empoderarlos en sus derechos quiere decir sujetos de derechos fuertes en ese sentido, ¿no? Para evitar y prevenir estas situaciones horrorosas. Bueno, acá seguimos recibiendo mensajes que nos envían. Hace años que pasan esas cosas y muchas hijas no le dicen a sus padres por miedo a su reacción. Muchas veces no creen que el familiar hace eso. Ponen en duda la palabra de sus hijos, es lo peor que pueden hacer. Bueno, es lo que comentaban ustedes, ¿no? Es doble víctima, es decir, víctima de abuso y además víctima de la desconfianza y aislado, porque un niño, una niña que no puede contarle ni siquiera, en fin, a un familiar directo, difícilmente puede hacerlo con alguien que esté un poquito más alejado de su círculo de confianza, ¿no? Sí, los indicadores también, ¿no? Claro, siento capaz que la mejor manera de cuidar es estar cerca de los chiquilines, ¿no? Acercarnos y entender que hay algunos indicadores, de nuevo, que decíamos que son altamente específicas. Relatarlo. El relato, los embarazos a temprana edad, las infecciones de transmisión sexual, las lesiones, y también gurises que te están mostrando el sufrimiento de otras maneras, las conductas hipersexualizadas, por ejemplo, que a veces hacen que los señalemos o los culpabilicemos. ¿A edades prematuras? A edades prematuras, muchas veces conductas que muestran que tiene un conocimiento que no es acorde a su edad. Pero en edades más grandes podemos ver gurisas que tienen conductas de mucha exposición. Entonces las señalamos, las culpabilizamos, en vez de empezar a preguntarnos qué está pasando, que se está poniendo en una situación de tanto riesgo. Después las depresiones, ¿no? Los intentos de autoeliminación, de hecho los suicidios, en los porcentajes de niños o de adolescentes que intentan como lastimarse o suicidarse, hay una alta vinculación con situaciones de violencia extrema o de abuso sexual. Entonces tenemos que empezar a leer el sufrimiento de los gurises y acercarnos a ellos para ver qué les está pasando. Y empezar a incorporar que es posible y que es probable que los gurises en nuestro país vivan situaciones de violencia doméstica de muchos tipos, y en especial que puede pasar que un gurí o que una gurisa esté viviendo una situación de abuso sexual. Para que lo podamos ayudar tenemos que poder creer o incorporar como en nuestras cabezas que eso existe. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y bueno, les agradezco mucho que sigan trabajando en la ONG El Paso. No dijimos nada del Paso. Rápidamente, ¿qué es El Paso? ¿Dónde trabajan? Si alguien quiere contactarse con ustedes, ¿qué pueden hacer? Es una organización que trabajamos con situaciones de abuso sexual y de maltrato dentro del hogar, también con situaciones de explotación sexual y con trata. Es una asociación civil sin fines de lucro, tenemos convenios. Y yo daría un teléfono que es el más fácil, que es el 0800-4141, que ese es un teléfono que les puede proporcionar el nuestro, pero también el de otras organizaciones más cercanas a su, ¿Es el a su el lugar. De la red? Es el de la Intendencia. Ah, la Intendencia. 0800-4141, ahí pueden recibir todo tipo de asesoramiento y orientación, y también nuestro teléfono. Y te quiero decir que para la audiencia que de esto se puede salir, que nosotros tenemos historias de muchísimos gurises que vivieron situaciones horrendas, pero que pudieron salir adelante y hacer una buena vida, digamos. Esto es importante. 0800 4141. 4141 no están solo en El Paso, además tienen un trabajo en varios barrios de Montevideo y aún de Canelones. Gracias, nuevamente se llevan la yerba Salud y Flora. Bien. Muchas para compartir con el resto de la hora. Son cerca de 30. Y tomamos mucho mate, así que viene muy bien. ¿Son todas mujeres o hay hombres también no, involucrados en este tema? Hay varios compañeros varones. Bueno, Varo, saludos para ellos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este día feriado. Gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana en la tarde en casa. Chau. Presentó Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Yerba Salud y Flora en Revoltijo de Salto y ganate un 0 kilómetro. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 291757.